Las diferencias que nos distinguen están en nuestros genes y determinan las semejanzas entre el yo y el otro. En este programa nos ocuparemos del fundamento de estas facetas del cuerpo humano que le permiten distinguir entre el yo y el otro, creando las defensas del organismo. El sistema sanguíneo del cuerpo humano mide 100.000 kilómetros de longitud. Suministra oxígeno y nutrientes a todas las células. Cada milímetro cúbico de sangre contiene 5 millones de glóbulos rojos que transportan el oxígeno, 5.000 glóbulos blancos para combatir la invasión de organismos extraños y 300.000 placas que trabajan reparando lesiones en las paredes de los vasos. Todos estos componentes sanguíneos son células y surgen por diferenciación de un único tipo celular en la médula ósea. Sin embargo, pueden surgir anomalías en los glóbulos blancos, como las que producen la leucemia o la anemia básica. Y Tommy tiene 14 años, sufre leucemia y va a someterse a un trasplante de médula ósea. Antes de recibir el trasplante, hay que eliminar todas las células enfermas. Para ello se utiliza la radioterapia. Afortunadamente, a los glóbulos rojos no les afecta mucho la radiación y, por lo tanto, la mayoría sobreviven al tratamiento. Esta es Hitomi. Y esta su hermana mayor, Eri, a quien se le va a quitar parte de su médula para trasplantársela a Hitomi. Eri es la donante de médula ósea e Hitomi la receptora. Cuanto más cercano sea el vínculo sanguíneo de donante y receptor, mayores son las posibilidades de éxito. Esto se debe a que así disminuye la probabilidad de que sean rechazados los tejidos del donante. Las radiaciones han concluido. La paciente es trasladada a una habitación estéril como medida de precaución, ya que carece de glóbulos blancos que la protejan de posibles infecciones. Eri está preocupada por su hermana pequeña. En el ambiente hay germes. Estos microbios, que normalmente serían inofensivos, representan una verdadera amenaza. La familia de Hitomi, deseando que se recupere, no puede hacer nada más que mirarla a través de las láminas de vinilo que rodean la habitación libre de gérmenes. Este viejo árbol no es más que el resultado de otros más jóvenes que crecían juntos y se unieron. ¿Será capaz la médula de Eri, al igual que los olmos, de implantarse dentro de Hitomi y empezar a producir nuevos glóbulos blancos? Sigamos los que sufrió Hitomi. Hablar simplemente de glóbulos blancos es hacer una gran generalización. Los glóbulos blancos incluyen los linfocitos, los granulocitos, los macrófagos y muchas otras células. Lo que todas tienen en común es que derivan de un solo tipo de células en la médula y que todas cumplen la función de reconocer y atacar a los organismos extraños al cuerpo. En otras palabras, los glóbulos blancos son guerreros microscópicos que constituyen la fuerza defensiva del cuerpo. Echemos un vistazo al ordenador gráfico para ver cómo funcionan en realidad estos guerreros. De una rosa. Los microbios que se encuentran en la punta de la espina invaden el cuerpo y segregan toxinas con las que atacan las células.
Los leucocitos neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, pasan a través de las paredes de los vasos sanguíneos y rodean a los gérmenes. Neutrófilos son glóbulos blancos que capturan e ingieren cuantos microbios estén a su alcance. Si ingieren demasiados, estallan. Los restos muertos de los gérmenes y de los leucocitos neutrófilos es lo que llamamos pus. Cuando se hacen los microbios, los macrófagos hacen su aparición. Son también otro tipo de glóbulos blancos. Los macrófagos son todavía más glotones que los leucocitos neutrófilos. Son estructuras ameboides que capturan y digieren a los gérmenes. Aún así, no pueden detener el avance de los microbios, las defensas del cuerpo inician los macrófagos mueren en restos heridos. Linfocitos llamados células T se concentran alrededor del macrófago. Las células T son también otro tipo de glóbulos blancos. En realidad, es esta célula T la principal protagonista en el mecanismo defensivo del organismo. La célula T reconoce los restos de microbio que el macrófago presenta en su superficie y así identifica el tipo de germen al que tiene que enfrentarse. La célula T está equipada con brazos especiales para identificar estos restos. La estructura redonda que se ve aquí en el centro es un resto de microbio. Una vez identificado el enemigo, la célula T empieza a enviar órdenes para su contraataque inmediato. Las órdenes se presentan en forma de una sustancia llamada interleuquina. Después de recibir estas órdenes, las células B empiezan a producir anticuerpos preparándose para atacar a los microbios. Los anticuerpos pueden imaginarse como misiles que van a destruir al enemigo. Los anticuerpos en forma de Y están destruyendo a los gérmenes. Hay algunas células que ingieren organismos extraños, otras que destruyen células utilizando anticuerpos y otras que envían las órdenes para la batalla. Lo que protege al organismo es la actividad ordenada de estas células. Todas las células de la sangre derivan de las células de la médula, no solo los glóbulos blancos. La médula se encuentra en el interior de los huesos. Entre las células de la médula que se encuentran en la cavidad interior de los huesos están las células madre, a partir de las cuales se diferencian los glóbulos. Los glóbulos rojos forman el grueso de las células sanguíneas. Se crean a una velocidad de más de 2 millones por segundo. Sin embargo, solo una décima parte de las células madre se convierten en glóbulos blancos. Por eso la médula es roja, igual que la sangre.
Esta es Eri, hermana mayor y donante de Hitomi. La extracción de médula es una operación delicada, ya que supone taladrar el hueso. La operación ha comenzado. Para sangre. Trasplantado a Hitomi, que espera la antigua. Hitomi ha recibido una poderosa dosis de radiación. Su sangre ahora sin glóbulos blancos, la mayor parte por glóbulos rojos. Desde la ósea se llevan a cabo de manera muy parecida a las transfusiones. Las células se dirigirán a la médula y allí se diferencian. Por resolver el problema del posible rechazo del tejido. Aunque Hitomi y Eri son hermanas, siguen siendo personas distintas. ¿Por qué se produce un rechazo? Todos los seres vivos, incluso los organismos más primitivos, tienen la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno. Las esponjas naranjas y púrpuras, que viven en las rocas de la costa, son dos especies distintas. Valiéndonos de estas dos esponjas, podemos realizar un experimento interesante. Cuando las esponjas se envuelven en Si mezclamos las células de ambas esponjas y las observamos con el microscopio, vemos que las células de la esponja púrpura, como las de color naranja, se unen. Es evidente que las células de las esponjas tienen la capacidad de reconocer a las de su especie y de rechazar a las demás. Esto es una ascidia, un animal que puede considerarse antepasado directo de todos los vertebrados. Las ascidias se unen formando colonias como la que vemos aquí. Actúan juntas como si se tratara de una sola criatura y desarrollan vasos de la colonia para el transporte de los fluidos corporales. Las ascidias no se unen indiscriminadamente con otros seres para formar una colonia. Pueden ser compatibles con algunos, pero incompatibles con otros. Aunque una ascidia pueda acercarse a un ser incompatible, tarde o temprano lo rechazará. Así es el rechazo de tejidos. También la ascidia es capaz de distinguir entre lo propio y lo ajeno. Cuanto más evolucionado sea el organismo, más claramente surge esta división entre el yo y el otro.
Esta es la razón por la que las operaciones de trasplante, ya sean de médula ósea o de corazón, a menudo van acompañadas de graves complicaciones. El injerto de la propia piel no causa dificultades. Sin embargo, la piel de otro puede ser rechazada violentamente. Un tipo de glóbulos blancos, llamados linfocitos, empieza a atacar este injerto de piel que resulta incompatible. Antes de realizar un trasplante, es preciso estudiar la compatibilidad entre donante y receptor. Se utiliza un microscopio para ver cómo reacciona la sangre del receptor en contacto con los distintos reactivos contenidos y posee 46 cromosomas. En uno de ellos, en el brazo más corto del cromosoma número 6, hay un complejo genético denominado HLA. Si observamos con detalle este HLA, distinguimos al menos 4 segmentos llamados AB y DR. Cuanto más se acerca, más se acerca. El complejo genético HLA también se ha transmitido de generación en generación. Entre hermanos y hermanas, aunque puedan existir unas diferencias en la combinación de los genes recibidos del padre y la madre, la probabilidad de tener genes HLA idénticos es considerablemente mayor que entre desconocidos. Las violentas reacciones de rechazo de tejidos pueden evitarse cuando se poseen HLA idénticos. Ha transcurrido una semana de la operación de trasplante de médula ósea. Aunque no puede salir todavía de la habitación, la cara de Hitomi ha recuperado su sonrisa. Que Hitomi y su hermana mayor, Eric, tienen afortunadamente una gran compatibilidad de HLA. Las células de médula que se le quitaron a Eric y se le trasplantaron a Hitomi han penetrado ya en sus huesos y han empezado a multiplicarse. A diferenciarse. Estas células producirán plaquetas. Las plaquetas forman parte del sistema de coagulación en heridas abiertas de tejidos dañados. Estos son leucocitos neutrófilos. Ingieren gérmenes. Estas células terminarán convirtiéndose en macrófagos. Son células que llegarán a convertirse en glóbulos rojos. Al aniquilar los glóbulos blancos anormales de la sangre de Hitomi por medio de radioterapia, sus vasos sanguíneos contenían sangre empobrecida, igual que pero hasta un árbol que parece muerto cada cierta época. De la misma forma, los brotes de los nuevos glóbulos de crece activamente dentro del cuerpo del
probabilidad de encontrar gente distinta es prácticamente nula. Aún así, se realizó una búsqueda en el Banco de Datos americano y se descubrió que había alguien con un HLA idéntico. Aquí están los datos relativos a la persona cuyo tipo de HLA encaja perfectamente con el de la señora Yamasaki. Decidimos visitar al hombre que tenía un HLA compatible con el de la señora Yamasaki. Se llama Paul Stigleider. Este es el hombre cuya médula ósea era compatible con la señora Yamasaki. El padre del señor Stigleider era de origen germánico y su madre descendía del norte de Europa. En otras palabras, su historial era absolutamente diferente al de la señora Yamasaki. El banco de médula ha logrado resultados significativos al encontrar tipos que encajan entre personas totalmente diferentes. El sistema de bancos de médula ósea está bastante desarrollado en Europa. Y en Estados Unidos los trasplantes se están convirtiendo en una operación rutinaria. En este hospital hay 30 habitaciones estériles destinadas a tal fin y se realizan trasplantes casi cada semana. Este es el señor Bobby Proper, de 39 años. La medicación le hace parecer mucho más viejo de lo que es. La médula ha llegado. En el estado de Pensilvania, a 3.000 kilómetros de distancia. El equipo del hospital espera en el aeropuerto. Este es el contenedor de la médula. Ya solo queda esperar a que se realice la operación de trasplante. Thank you. Bobby, música favorita. We'll start it out at 30 cc's an hour, then like after half an hour, we'll increase it like 10 or 15 cc's. You can see how they tolerate it first. Entre ellos existe alguien perfectamente compatible con usted y que puede ser de distinta edad, sexo y raza.
El banco de médula ósea lo ha demostrado claramente. In this country, where families are usually two or Conservo mi energía. No tengo ningún dolor en la zona pélvica donde me hicieron las extracciones. Hago lo mismo que hacía normalmente. Un mes después del trasplante nos fuimos de viaje a Europa. No tuve dificultad en estar sentada en el avión durante 8 o 10 horas. Lo pasé estupendamente en Europa y agradezco mucho la oportunidad. A las 2 semanas de que Hitomi sufriera el trasplante de médula, empezaron a aparecer en su sangre glóbulos blancos sanos. Su cuerpo ha comenzado a prepararse para defenderse de la invasión microbiana. A la 3ª semana pudo abandonar la habitación estéril y trasladarse a otra normal. Valiéndonos de los ordenadores gráficos y las imágenes de microscopio, vamos a repasar brevemente la acción que realizan los glóbulos blancos cuando se enfrentan a una invasión extraña. Los leucocitos neutrófilos son los defensores de primera línea que combaten una invasión. Los macrófagos. Veamos cómo trabajan los leucocitos neutrófilos bajo el microscopio. Han atravesado las paredes de los vasos sanguíneos y se dirigen al origen de la infección. Mientras tanto, las bacterias invasoras se multiplican. Los leucocitos neutrófilos empiezan a ingerir las bacterias. Las células en forma de bastoncillos son las bacterias. Esto es un macrófago. Tanto el macrófago como el leucocito neutrófilo ingieren y digieren bacterias.
Las células T tienen un papel primordial en el sistema defensivo del organismo. Identifican al enemigo reconociendo los restos de bacteria que los macrófagos exhiben en su superficie. Las células T tienen la capacidad de distinguir entre un amigo compatible, yo, y un enemigo incompatible, el otro. La incompatibilidad representa al enemigo. Estas son células T que han identificado la existencia de cuerpos extraños y mandan órdenes para su destrucción. Al recibir las órdenes, las células B empiezan a producir anticuerpos en forma de misil y a dispararlos al enemigo. Aquí vemos células T reconociendo los fragmentos de bacterias mostrados por el macrófago. Los gránulos blancos son una sustancia que producen las células T. Las células en contacto con esta sustancia empiezan a multiplicarse activamente. Las células B inician la producción masiva de anticuerpos en forma de Y. ¿Cuál es la naturaleza de estos anticuerpos? Este es el Instituto de Salud Nacional de los Estados Unidos. El Dr. Davis está investigando la estructura de los anticuerpos. Los anticuerpos están compuestos de proteínas. Su peculiar estructura les permite oponerse a las bacterias invasoras, algo de gran importancia. Ha llegado un momento en el que muchos de nosotros tenemos lo que son pequeños superordenadores dentro de nuestros propios laboratorios que resuelven estos problemas. Otra de las cosas que han ocurrido es el desarrollo de instrumentos como son estos detectores Ailey. Son capaces de recoger datos muy rápidamente, una tarea que antes duraba meses y precisaba de muchas personas. En cuestión de 2 o 3 días es posible recoger una enorme cantidad de datos. El Dr. Davis utiliza un ordenador para describir y analizar la parte del anticuerpo que se enfrenta al germen. La horquilla del anticuerpo funciona de forma parecida a un ojo de cerradura. Las sustancias extrañas poseen una estructura que encaja como una llave en la cerradura. Vemos restos de microbio encajando en la cerradura. La misión de las células T es discriminar lo propio de lo ajeno. Si reconoce una partícula como propia, se separa inmediatamente de ella, pero si la reconoce como ajena, pone en marcha el mecanismo de defensa. Cada célula tiene señales identificadoras. Vemos una señal en la membrana externa de la célula. Las señales son, por así decirlo, como un carnet de identidad que demuestra que las células son propias.
Las células T comprueban constantemente las señales de otras células para ver si son propias o ajenas. Incluso las células propias pueden convertirse a veces en ajenas. Tal es el caso de una mutación repentina que produce envían una orden de ataque. Se debe del control. Es una gran suerte que los sistemas HLA de Itomi y ERI sean compatibles. Como otros glóbulos, las células T también se producen en la médula. ¿Cuándo aprenden la técnica necesaria para discernir entre lo propio y lo ajeno? Este experimento nos ayuda a resolver esta incógnita. A primera vista parece un pollo cualquiera. El embrión puede apreciarse claramente si lo teñimos. Realiza una delicada operación bajo el microscopio. Se extrae donde van a implantar. Aquí vemos un embrión de codorniz. Las zonas donde irán las alas se quitan de forma similar al embrión de codorniz. Luego se le injertan al embrión de pollo. El injerto de la zona de las alas del embrión de codorniz en el embrión de pollo permite al investigador hacerse con un pollo que posee las alas de una codorniz. Estos pollos parecen muy saludables, pero desgraciadamente perderán sus alas. El cuerpo del pollo acabará rechazando las alas al no estar formadas por células reconocidas como propias. El rechazo puede evitarse si en el momento del injerto se trasplanta simultáneamente un órgano llamado timo. A partir de estos experimentos, el funcionamiento del timo se convierte en exploración. El feto de los mamíferos está en contacto con la madre a través de la placenta. A través del corión pasa no solo oxígeno y nutrientes, sino también anticuerpos. Por lo por la madre. Mientras tanto, el timo ha empezado a crecer. A diferencia de otros órganos internos del cuerpo, el timo está ya desarrollado al nacer. Pero hasta hace poco no se ha comprendido bien su función. Los progresos en la investigación del sistema de defensa han revelado gradualmente que el timo es un órgano fundamental
y que es el responsable de que las células T tengan la capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. En realidad, se llaman células T porque su origen es timo. Este es un corte transversal del timo. Las células abandonan un estado inmaduro y se dirigen hacia el timo. Luego toman contacto con las células del timo y son estas las que confieren a las células T la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo ajeno. La capacitación de las células T se lleva a cabo mientras van desplazándose gradualmente hacia el interior del timo. Aquí vemos la zona externa del timo en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando han recibido toda su capacitación, las células T ya son maduras y funcionales. Solo las que son absolutamente capaces de distinguir entre lo propio y lo ajeno abandonan el timo. Este proceso de maduración de las células T es muchísimo más activo en la gente joven. Las células entran en los vasos linfáticos y se extienden por todo el cuerpo. Cuando encuentran sustancias extrañas, empiezan a interpretar su papel protagonista en el sistema de defensa del organismo. Cada vida individual sigue el proceso de nacer, crecer e ir envejeciendo. Esta anciana, que tiene ya 100 años, está llena de energía. Aún así, las señales de envejecimiento son claras. El proceso de envejecimiento parece estar muy relacionado con el funcionamiento del timo. El envejecimiento puede apreciarse en los cambios del timo antes de manifestarse en otras zonas del organismo. Este es el timo de un niño de 2 años. Pertenece a un adulto de 20 años. El tejido adiposo empieza a infiltrarse en él. El timo muestra un descenso en su crecimiento. Este pertenece a un adulto de 68 años. Prácticamente se ha convertido en tejido adiposo. El envejecimiento supone una decisión progresiva en la distinción entre lo propio y lo ajeno. Los pulmones pueden apreciarse síntomas de envejecimiento. A pesar de que estos órganos están formados por células reconocibles, aparecen errores que causan que el sistema defensivo las tome por ajenas.
no tiene los glóbulos de Itomi tendrán que ser repuestos por los glóbulos nuevos que llegan de las células de la médula que le ha cedido su hermana mayor. Su tipo sanguíneo, que hasta ahora había sido 0, pasará a ser A, igual que el de su hermana. En otras palabras, su sangre será exactamente igual que la de su hermana. Esto supone un cambio drástico para Itomi. Significa que el cuerpo de Itomi tendrá que incorporar lo propio de Eri, que hasta ahora era lo ajeno para Itomi. En las operaciones de trasplante siguen existiendo problemas difíciles de compatibilidad. Aunque encontremos hermanos compatibles, y a veces sin ninguna explicación lógica. Hay pacientes que, a pesar de encajar perfectamente, desarrollan esta enfermedad de rechazo. Así que una se centra en nuevas técnicas para evitar esta enfermedad de rechazo del injerto. En junio, Itomi está lo bastante recuperada como para salir a pasear. Tiene que resguardarse del sol porque su luz es demasiado fuerte ahora que acaba de abandonar el hospital. El olmo gigante estaba formado por 2 árboles independientes, pero han crecido juntos y por fin se han convertido en uno solo. Este olmo simboliza la relación entre Itomi y Eri. Finalmente quiero hablar del SIDA. El SIDA es una enfermedad que ataca las células T, el corazón del sistema defensivo humano. La enfermedad apareció en los años 70 y se extendió rápidamente en los 80. Hoy día, como bien saben, se ha convertido en una enfermedad muy grave. La infección de las células T no solo significa que el cuerpo es incapaz de enfrentarse a invasiones externas, sino que también es incapaz de hacer frente a las amenazas internas, como las propias células del cuerpo que, espontáneamente, se transforman en células cancerígenas. Esto significa que los hongos, normalmente inofensivos para el hombre, pueden proliferar en el cuerpo dando lugar a cánceres extraños. El SIDA ofrece la oportunidad de ver la importancia del sistema de defensas humano que pasa desapercibido en la vida diaria. La importancia de esta enfermedad es distinta según se trate de países en desarrollo o países desarrollados. En los países en desarrollo, y sobre todo en algunas zonas de África, el SIDA es algo así como la peste en la Edad Media europea, dado que afecta a gran parte de la población y se propaga muy rápidamente. En pocos años puede diezmar a poblaciones enteras. En los países desarrollados, en cambio, es una enfermedad grave que afecta a un pequeño porcentaje de la población y con una propagación limitada. No quiero con esto quitar importancia al SIDA en los países desarrollados, sino simplemente decir que no tiene las mismas proporciones ni la repercusión social en los países desarrollados que la que pueda tener en África. Desde el punto de vista ético, en los países en desarrollo, el problema fundamental debe ser la solidaridad de los países desarrollados con los países en desarrollo, mientras que en los países desarrollados el problema ético fundamental
es evitar el rechazo del enfermo. Hay que aceptarlo como un individuo más de la sociedad que es. Todavía no hay un tratamiento curativo para esta enfermedad ni una vacuna disponible, pero no cabe duda de que se ha avanzado más rápidamente en el SIDA que ninguna otra enfermedad en la historia de la medicina y que cada vez los enfermos durarán más tiempo con vida. Esperemos que en los próximos años se consigan tratamientos que sean realmente eficaces para la prevención y curación de esta enfermedad.